Hay que ver si el cable. Hay que ver si el cable le da. Sí, parece. No sé si será posible que ese televisor pueda hacer un poquito hacia velocidad, no mucho. Porque ves que desde acá no se ve. No, me queda bien. Gracias. ¿Fernando? Debe estar llegando. Bueno, arrancamos. ¿Sí? Bueno, retomamos entonces la media jornada y ahora le toca el turno al doctor Hernán Casinelli, que nos va a hablar sobre modelo de revaluación, vinculación con IGJ, ajuste por inflación, etc. Bueno, buenos días a todos. La idea, como comentaba Silvia, es poder revisar algunas cuestiones que en realidad son novedad hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, que no son tan novedosas, pero que en el contexto de no ajuste por inflación de los estados contables, cada vez son más recurrentes las consultas relacionadas con el revalúo de determinados activos de largo plazo para poder, sobre esa base, morigerar un poco el efecto de no ajustar la información. Recordemos que este tema está abordado en la RT17. Sí, la RT17 tiene una primera sección donde plantea un alcance, una segunda sección donde tiene las normas generales, una tercera sección donde se refiere a la cuestión de la unidad de medida, donde no solo habla de la oportunidad de la expresión de moneda homogénea, sino que también se refiere a la conversión de partidas expresadas originalmente en moneda extranjera. Una cuarta sección donde se refiere a las cuestiones de medición en general, una quinta sección que ya plantea criterios de medición particulares y luego otras secciones de la 6 a la 9 donde tenemos diversas cuestiones como el concepto de mantenimiento de capital, la sección 7 donde solamente nos remite a las normas de exposición en lo que se refiere a contenido y forma de los estados contables, la sección 8 donde hay ciertas normas de transición, donde a lo mejor después haremos alguna referencia relacionada con el modelo de revaluación y esta sección, y la sección 9 que se refiere a cómo resolver cuestiones que no están específicamente previstas en las normas contables profesionales. Los temas que nosotros vamos a abordar están en la sección 5, más específicamente la sección 5.11, donde se refiere a la medición de los bienes de uso y activos de naturaleza similar, excepto los activos biológicos. Los requerimientos que plantea esta sección 5.11 están, por un lado, la sección 5.11.1, que es la que trata el tema de los bienes de uso, una sección 5.2 que trataba los bienes vinculados a la inversión y no a la utilización por parte del ente, y la sección 3 de activos biológicos, donde la parte 1 hablaba de medición contable solamente y la parte 2 de depreciaciones. Esto es el texto viejo de la RT17. ¿Cómo quedó después de la modificación de la 31? Bueno, de esta manera, es decir, solamente me habla de bienes de uso excepto activos biológicos, porque ya no destinados a alquiler, porque en realidad la propia definición de bien de uso habla que son los destinados a alquiler, excepto que se trate de una propiedad. Y por eso también se modifica lo que sería el punto 2, ¿sí? En el punto 1 se habla de medición posterior al reconocimiento, pero sigue siendo lo mismo, es simplemente una aclaración. Pero el punto 2 sí se modifica porque ya la sección 5.11.2 hace referencia a las propiedades de inversión, que son aquellas construcciones que no se mantienen para uso propio, sino que se mantienen con propósito de inversión o para alquilarlas a un tercero, y a los activos no corrientes que se mantienen para su venta, ¿sí? Incluyendo a los que están retirados del servicio. Dentro de lo que sería la sección 5.11.1.1 es donde está el modelo de revaluación de bienes de uso.
Este modelo de revaluación tenemos que entender, lo hemos dicho ya en algunas otras oportunidades, que no es un modelo en todo equivalente a los viejos revalúos técnicos que probablemente muchos tengamos en mente, ¿sí? Los viejos revalúos técnicos estaban concebidos más como un acto administrativo que como un criterio de medición recurrente en los estados contables, y acá precisamente el chip hay que cambiarlo en ese sentido. El criterio de medición modelo de revaluación es un criterio de medición posterior y por lo tanto regular y recurrente cuando la entidad opta por utilizarlo. No es que yo puedo selectivamente decir cuándo y qué activo voy a revaluar, sino que lo puedo hacer en el marco de una decisión de política contable amplia, ¿sí? Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hablemos de modelo de revaluación, nos vamos a referir a modelo de revaluación excepto a los activos biológicos, porque todo lo que tiene que ver con la remedición o el actualizar los importes contables de los activos o los factores productivos que sean activos biológicos están contenidos en la RT22, ¿sí? Y otra cuestión, otra aclaración adicional es que muchas veces tendemos a confundir lo que son los aspectos contables, que son los que están contenidos en la resolución técnica número 17, de los aspectos regulatorios que en este caso son los que establece la Inspección General de Justicia, que tiene jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hago la aclaración, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los entes que están bajo la supervisión o la Contraloría de la Comisión Nacional de Valores tienen sus propios requerimientos relacionados con la aplicación de este modelo en el marco de las normas internacionales de información financiera, o podría ser que otro regulador, otra dirección de personas jurídicas distintas de la IGJ, de otra jurisdicción del país, tuviese algún requerimiento en particular. Entonces nosotros en la presentación nos vamos a referir específicamente a lo que requiere la Inspección General de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo la diferenciación o la nota al pie cuando amerite hacerlo, ¿sí? Porque en algunos aspectos directamente la propia norma del IGJ nos remite a lo que dice la norma profesional. Como aspecto general, recordemos que el modelo de revaluación es una opción, nadie está obligado a aplicarlo, ¿sí? Pero su aplicación implica una decisión por parte de los administradores de la entidad, ¿sí? Que no la toma a nivel de cada bien, sino que la toma a nivel de una clase de bienes de uso, entendiendo por clase un conjunto de activos de naturaleza y uso similar dentro de la entidad. Ahí es importante prestar la atención a que la norma habla de naturaleza y uso, ¿sí? No habla de naturaleza o uso. Para poner un ejemplo, si yo soy un ente que me dedico a la actividad agropecuaria, puedo tener un terreno destinado a la producción y ese terreno no está destinado a ser el asiento de una edificación. Entonces, en naturaleza, ¿el terreno destinado a la producción es similar al terreno destinado a ser asiento de una edificación? Sí, pero en uso no, con lo cual no podría unirlos en una misma clase a los dos terrenos, ¿sí? Entonces tienen que tener naturaleza y uso similar. Ahora, plantea las normas contables clases de definición, o mejor dicho, ¿cuáles son las clases que debemos utilizar? No, después vamos a ver que hay algunos ejemplos mencionados en la RT17, pero finalmente termina siendo una decisión de política contable de la entidad, con lo cual acá esto también lo tenemos que documentar, cómo la entidad satisface los criterios de similitud en naturaleza y uso para la conformación de las clases, a cuyo nivel después va a definir el criterio de medición posterior que aplicará. Ahora, cuando defino el criterio de medición posterior, sí se aplica bien por bien. ¿Se entiende? Es decir, supongamos que yo tengo como clase inmuebles, maquinarias y rodados, ¿sí? Y decido aplicar la revaluación a los inmuebles, pero no así a los rodados y las maquinarias. Si dentro de la clase inmuebles yo tengo 3 inmuebles,
no puedo agarrar y decir cuánto es el valor razonable de los 3 inmuebles en su conjunto y compararlo en su conjunto con la sumatoria de los valores contables de los 3 inmuebles, sino que el valor razonable del inmueble 1 lo tengo que comparar con el valor contable del inmueble 1, el valor razonable del 2 con el valor contable del 2, y así es 1 a 1. Es decir, no tenemos que buscar un efecto en el cual un bien que cree un superávit de revaluación subsidie contablemente a otro bien que cree un déficit por revaluación, ¿sí? Con lo cual la aplicación se hace a nivel de cada elemento, pero de cada elemento de la clase que se haya seleccionado medir de acuerdo con este modelo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Y el otro tema es la frecuencia de la revaluación. Nosotros comenzamos diciendo que este es un modelo de medición posterior y por lo tanto recurrente. Entonces, uno podría estar preguntándose si en cada cierre estoy obligado a reflejar en los estados contables a los bienes de uso por su valor razonable. La respuesta es no, ¿sí? Porque la norma no me impone la obligación de que en cada cierre el importe refleje el valor razonable. Lo que me impone es que la entidad monitoree de que la diferencia entre el valor razonable a la fecha de los estados contables y su importe contable no difiera significativamente, ¿sí? Con lo cual, ahí aparece algo que, si bien cuando Fernando se refirió a ello lo hizo desde la perspectiva del auditor, ¿sí? Tampoco vayamos a pedirle al RT17 que nos diga cuándo la diferencia es significativa a efectos de aplicar el criterio de revaluación. ¿Se entiende? Las empresas suelen tener una política donde dejan establecido cuánto es esa diferencia. Después vamos a ver que incluso la Inspección General de Justicia requiere que el proceso de aprobación formal incluya la existencia de esa política documentada, donde entre la política uno tiene que establecer esta cuestión, ¿sí? Pero finalmente lo que tenemos que saber es que el modelo me va a implicar medir para monitorear o bien medir para actualizar, pero de algún modo u otro en cada fecha de presentación tengo que tener información que me permita tener un indicio respecto del valor razonable de cada uno de los activos. Y además, una cuestión que es importante, cuando llego a la conclusión de que un activo dentro de una clase debe ser actualizado en los estados financieros, en los estados contables del ente, ¿sí? Inmediatamente ese activo me contamina toda la clase y me obliga a actualizar el valor de todos los demás, prescindiendo de la significación que tuviera, ¿sí? Porque en el periodo en el cual revalúo un bien de esa clase, tengo que revaluar todos los bienes de la clase a la que ese bien pertenece, ¿sí? Con lo cual se irán dando cuenta que el modelo, ¿sí?, implica una serie de costos para la entidad que es muy importante presupuestarlos de antemano antes de, en un proceso, como se mencionaba también, que lo mencionaba Daniel y Fernando también en su presentación, de orientación al cliente sobre qué política contable podría ser conveniente utilizar, no vayamos a recomendarle algo que después el cliente nos diga, me está saliendo mucho dinero mantener esto que vos me recomendaste. Entonces, pensemos que toda la arquitectura de controles y de procesos detrás del modelo de revaluación tienen un costo de cumplimiento y ese costo de cumplimiento es el que tenemos que evaluar para poder darle un asesoramiento respecto de utilizar este modelo apropiadamente a nuestros clientes, ¿sí? La IGJ trata el tema de modelo de revaluación en los artículos 319 y 320. Una aclaración porque es bastante difícil utilizar la resolución 7 del año 2015 del IGJ por el siguiente motivo: carece un índice la resolución, ¿sí? Entonces, cuando queremos acceder a los temas, si no conocemos de antemano dónde están las cosas, es muy difícil buscarlas. Entonces, le comento, todos los aspectos contables o referidos a las normas contables a aplicar por parte de los entes están en los artículos 305 a 324, ¿sí? Perdón, a 325.
No, dije bien, 324. El 325 ya empieza con registros y libros. Entonces, cuando tengan alguna duda sobre algún aspecto regulatorio en materia contable, están en esos artículos de la resolución. Y en particular, el 319 y el 320 son los que hacen referencia al modelo de revaluación. ¿Qué es lo que dice el artículo 319? Que a los efectos de aplicar el modelo de revaluación, el ente que decida aplicarlo va a tener que tener aprobado por parte de los administradores esta decisión. Ahora, esta aprobación no es que yo tengo que comunicarla a la Inspección General de Justicia, sino que la aprobación viene dada por la existencia de una serie de elementos dentro de la entidad, que son los que se mencionan ahí: apropiada documentación de respaldo de los mecanismos que la entidad va a utilizar, la política contable escrita, ¿sí?, que tiene que estar aprobada por el órgano decisorio, el órgano de administración dentro del tipo de ente que se trate, donde hay que describir los aspectos que hacen a la faz operativa del modelo, ¿sí? Y además, qué mecanismos de monitoreo y de confirmación gerencial la entidad utiliza a efectos de garantizar de que esta política se aplica de una manera apropiada. Contar con esa información implica que la gerencia del ente aprobó el modelo, con lo cual esa información tiene que estar disponible, porque en cualquier caso, si se nos requiere demostrar la aprobación o el cumplimiento de las cuestiones regulatorias, dentro de lo cual está contar con una aprobación del modelo, implica contar con esta documentación. Entonces también, en un ambiente de control, uno se podría preguntar: ¿y cómo verifico de que la documentación existía cuando la decisión fue tomada y no cuando se me es requerido demostrar que fue aprobado? Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de control interno mucho más amplia, de cómo verificamos de que estas documentaciones se producen cuando la oportunidad lo requiere, ¿sí? Y por otro lado, la norma de la Inspección General de Justicia me va a requerir que en los periodos en los cuales la entidad llega a la conclusión de que no tiene que actualizar los importes, ¿sí?, porque dijimos que yo todos los periodos estoy obligado a medir el valor razonable para tener un parámetro de comparación y evaluar significación, ¿sí? ¿Qué me va a decir la norma? Que en cada cierre yo, si llego a la conclusión de que no es significativa la diferencia y por lo tanto no voy a actualizar, tengo que tener documentado el fundamento de la gerencia para llegar a esa conclusión, ¿sí? Después vamos a hacer algún comentario al respecto. Estas son las clases que menciona la RT17 a modo de ejemplo, ¿sí? Pero repito, las clases de bienes de uso terminan siendo una cuestión de política contable. Y respecto del tratamiento de la mecánica contable de cómo se contabiliza, cómo se registra esta operación, yo en cada cierre voy a tener el valor razonable de un determinado elemento activo de la clase de bien de uso del que se trate. Si ese valor razonable está por encima del valor contable de ese bien de uso, lo que voy a tener que hacer es incrementar el valor del bien de uso para igualarlo a su valor razonable, ¿sí? Y ese incremento va a tener como contrapartida un superávit o saldo de revaluación que se imputa directamente en el patrimonio neto, excepto que existieran pérdidas de años anteriores por aplicación de este modelo que deba recuperar, ¿sí? Después vamos a hacer un pequeño juego para ver cómo funciona este modelo. Ahora, ¿qué pasa si de la comparación llego a la situación inversa? Es decir, que el valor razonable está por debajo del valor contable o el valor en libros del bien de uso. En ese caso voy a tener que registrar una reducción del valor de ese bien de uso, cuya contrapartida es un gasto del periodo, excepto que tenga saldo en el patrimonio de revaluación por consumir. Pero guarda con esta cuestión, es saldo por revaluación vinculada con ese activo, no con esa clase o con todas las clases.
Con lo cual, si bien yo a nivel de la exposición voy a ver una columna que diga saldo de revaluación, que me va a resumir los movimientos de todos los elementos que están sujetos a este criterio de medición posterior, tengo que tener, siguiendo con la temática que me precedió, los papeles de trabajo que me permita identificar a cada activo con la partecita de ese saldo que expongo de manera conjunta, porque esto lo tengo que evaluar elemento por elemento, ¿sí? Activo por activo. Con lo cual, la cantidad de información que uno tiene que producir es bastante significativa. Supongamos en este ejemplo bien simple, lo hacemos con un terreno para evitar por ahora el tema de la depreciación. Supongamos que en una primera revaluación el valor del activo es mayor, el valor razonable es mayor que el valor contable, el costo original era de 1.000 y el valor razonable es de 1.100. Entonces, ¿qué es lo que va a registrar en este caso la compañía? Bueno, en este caso es bien simple, hace terrenos a superávit de revaluación como patrimonio neto por 100, y esto es bastante entendible por todos. Por ahora no me meto con el tema del impuesto diferido, después lo vamos a incorporar esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa si en esa primera revaluación el valor razonable hubiera dado 800 en lugar de dar 1.000, 1.100 como en el caso anterior? En este caso, el déficit por revaluación es una cuenta de pérdidas que va al estado de resultados, ¿sí? Siempre por concepto, el saldo de revaluación tiene que ser acreedor o cero, nunca puede ser negativo, ¿sí? Nunca puede ser deudor, ¿sí? ¿Perdón? 200, puse así, perdón, es 200, perdón, es el asiento lo copié mal. Después lo voy a corregir para la presentación. Bien la atención. Bien. Entonces, siguiendo con el mismo criterio que veíamos antes, tenemos 1.000 y 1.100. Si en una siguiente revaluación tuviera que es 1.350, espero haber puesto bien el asiento, ¿qué es lo que tendría que contabilizar? Bien, 250, perfecto. 250 de superávit de revaluación, ¿sí? Y sigo acumulando sobre el saldo del patrimonio. Con lo cual, si hago el mayor de la cuenta de patrimonio, la cuenta de patrimonio, fíjense que siempre me termina mostrando la diferencia entre el costo original y el último valor razonable al que está expresado el activo, es decir, me acumula 350. Ahora, si bajo la situación original, donde la pérdida original era de 200, no de 100, llego a la conclusión de que el nuevo valor razonable es 1.070, que era lo que decía el criterio, que primero tengo que recuperar los 200, ¿sí?, que había reconocido como pérdida en un periodo anterior, pero como con 200 no me alcanza para llegar a 1.070, me están faltando 70 más, recién esos 70 son los que van a pasar por la cuenta de superávit de revaluación, ¿sí? Entonces, ahí está bien correcto, son los 200, hago un incremento de 270 en el valor del activo para llevarlo de 800 a 1.070, y la contrapartida implica reconocer una ganancia por revaluación que va al estado de resultados, como en el periodo anterior fue a pérdida del déficit de revaluación, y los 70 adicionales van contra el saldo de patrimonio neto, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta que en el mayor de saldo de revaluación siempre lo que me voy a encontrar es la diferencia entre el costo original y el último valor razonable reexpresado. Es decir, entre 1.000 y 1.070 me queda en 70, y de esa manera esa es una prueba fácil a nivel de cada activo para ver si lo voy haciendo bien, ¿sí? Ahora, supongamos el caso en el cual tenía 1.000 en la primera 1.000 costo original, 1.100 primera revaluación, y que la siguiente revaluación me da 950. Entonces, ¿qué había que hacer en ese caso? Había que primero consumir el superávit de revaluación hasta dejarlo en 0, 100, y el excedente reconocerlo como una pérdida en el estado de resultados para llevarlo a los 950. Con lo cual, en este caso, el superávit de revaluación me queda en 0, ¿sí? Entonces, la lógica implica que todos estos movimientos tienen que estar debidamente documentados para no estar utilizando saldos de revaluación de activos que no corresponden. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con este saldo de revaluación? Este saldo de revaluación
a diferencia de lo que ocurría con el modelo de revalúo técnico del RT10, donde uno depreciaba sobre el costo histórico e iba consumiendo conforme la depreciación una parte del saldo de revaluación, en realidad las normas actuales requieren que la depreciación se compute en un 100% sobre el último valor razonable utilizado, ¿sí? Con lo cual no es que una parte de la depreciación me la va a subsidiar el importe del patrimonio, pero lo que me permite es que, y resalto esto, me permite, no me exige, me permite la norma, que el ente decida transferir ese saldo de patrimonio a los resultados no asignados conforme va consumiendo el activo. Es decir, la diferencia entre la depreciación histórica y la depreciación revaluada haría un asiento de saldo de revaluación a resultados no asignados para transferirla dentro del patrimonio, sin afectar la depreciación del ejercicio. La depreciación es la que se calcula sobre el importe de ese activo, ¿sí? Pero, repito, eso no es una obligación para la entidad, es una opción. La entidad podría optar también por decir, transfiero directamente esto en el momento en que doy de baja el activo en cuentas, ¿sí? O directamente no lo afecto y lo dejo eternamente ahí en el patrimonio, ¿sí? Eso es una decisión de política contable del ente que la va a tener que aplicar siguiendo el criterio de uniformidad que está en la sección 2 del RT17, es decir, una vez que lo selecciona, lo tiene que aplicar de manera uniforme, ¿sí? Eso está un poco aclarado en el informe número 7 de Esencia sobre modelo de revaluación. ¿Qué dice al respecto la Inspección General de Justicia? Repite lo que dicen las normas profesionales con la aclaración de para qué se puede utilizar el saldo de revaluación, ¿sí? En el artículo 320, en la parte B, hace una referencia a que el saldo de revaluación no puede ni distribuirse, ni capitalizarse, ni utilizarse para absorber pérdidas mientras esté dentro del saldo de revaluación, pero me dice que el ente, y acá hay una expresión que genera un poco de dudas en la aplicación práctica, me dice que el ente podrá computarlo a efectos de determinadas comparaciones societarias, como por ejemplo la necesidad de generar reducción obligatoria de capital o de reducir resultados no asignados. Pero, ¿por qué digo genera duda? Porque la norma habla de podrá, no dice deberá computarlo para tal efecto, para el efecto de ese cálculo. Entonces, dependiendo las circunstancias, el ente podría utilizarlo como no. La recomendación que uno siempre le hace al cliente es que lo considere en su integralidad, ¿sí? Pero la norma habla de podrá, no habla de que es una obligación considerarlo para ese efecto. Un tema con el cual a veces nos agarramos la cabeza es que utilizar modelo de revaluación en la jurisdicción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica siempre considerar el impuesto diferido de esa revaluación, porque recordemos que en el modelo del impuesto diferido, la diferencia entre la base contable de un activo respecto de su base fiscal se la denomina diferencia temporaria, que multiplicada por la alícuota tributaria es lo que me da lugar a el activo o el pasivo por el impuesto diferido. Si yo me pregunto qué importe me va a permitir el fisco deducirme en concepto de depreciación tributaria, voy a decir la sumatoria de las depreciaciones históricas, por lo tanto la base fiscal de ese activo va a ser el importe sin revaluar, la base contable es la del activo revaluado, con lo cual en el momento de revaluar se me genera una diferencia temporaria generalmente pasiva, ¿sí? Que da lugar a un pasivo por impuesto diferido que en el momento original se afecta contra el saldo de revaluación, pero que en las subsiguientes afectaciones, en los periodos en los cuales no hay revaluación, sino que hay reversión del pasivo por impuesto diferido, se afecta contra la cuenta de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Es un lío, sé que me están mirando así con cara de eso, cómo se hace, pero es lo que hay que hacer. Con una salvedad, la RT41, que es norma contable vigente, en la segunda parte trae un método de impuesto diferido modificado en algunas excepciones para los entes que la apliquen, tanto sean pequeños o medianos, ¿sí? Porque acuérdense que un ente pequeño aplica la segunda parte de la 41, un ente mediano aplica la tercera parte, pero el ente pequeño en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
está obligado a utilizar el método de impuesto diferido, es decir, no puede utilizar la opción de no aplicar el impuesto diferido que contempla la RT 17 para las otras jurisdicciones, ¿sí? La RT 41, ¿sí? La resolución técnica 41, en la segunda parte plantea las normas para aquellos entes que califiquen como ente mediano y que opten por utilizar esta norma. Entonces, cuando yo soy ente pequeño o soy ente mediano y aplico la tercera parte, tengo que utilizar el modelo de impuesto diferido que prescribe la RT 41, no el de la 17. Y ahí donde está la diferencia. La diferencia está que la revaluación de los terrenos agropecuarios y de determinados activos biológicos que se utilizan como vientre dan lugar a diferencias, pero que se las exceptúa del método y no así para un ente que aplica RT 17. Así que guarda con esas cuestiones porque ahí hay excepciones al método que se generan cuando se aplica el modelo de revaluación para el terreno. Para el del vientre no, porque sería por aplicación del RT 22 en ese caso. Pero en el caso del terreno, si es un terreno agropecuario sometido a modelo de revaluación que uno sí se remita a la 17, porque el modelo de revaluación no está descrito en la 41. En la 41 me remite al modelo descrito en la 17, excepto en lo que se refiere al impuesto diferido, que deberé considerar el modelo prescripto por la RT 41 para entes pequeños y medianos, ¿sí? Supongamos este ejemplo simple: un ente localizado en la ciudad de Buenos Aires, tiene cierta maquinaria, la clase maquinarias la mide de acuerdo con el modelo de revaluación, el valor contable que tenemos es de 150, 30.000 de depreciación acumulada, 120.000 el importe neto. La vida útil asignada es de 15 años, ahí está, ahí veo. Tiene un valor de recupero de 0, o sea, no le asignamos ningún valor residual. Y transcurrieron 3 años de su incorporación, se le está depreciando en 10 años. Entonces, se comienza a utilizar el modelo de revaluación a partir de este cierre. El valor razonable medido de acuerdo con determinados criterios que ahora veremos cuáles son, es de 145.000. Entonces, ¿qué hace la entidad? Por un lado, reconoce el incremento de el valor del bien entre 120 y 145, ¿sí? Los 25 de diferencia que ven ahí, nada más que está abierto entre lo que es el incremento del costo de origen y la depreciación acumulada en términos proporcionales. Pero además tengo que reconocer que esos 25.000 por el 35% me originan un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Con lo cual tengo que hacer un asiento donde reconozca el pasivo por impuesto diferido por 8.750 con contrapartida deudora del superávit de revaluación, ¿sí? Para los que están tomando nota, miren que, como dijo Silvia al comienzo, todo esto va a estar en la web, así que no, a alguno a lo mejor le gusta anotar, pero digo, para que nadie se quede acalambrado ni nada, va a estar todo disponible en la web. Entonces, ahí lo que tienen es un poco la información de detalle de cómo se llega a cada uno de los valores, ¿sí? Que arriba tienen resumidos en los asientos. Y ahí tienen el detalle de cómo se hace el cálculo del impuesto diferido, ¿sí? A efectos de poder después también confeccionar las notas que requiere la RT9 relacionadas con el método del impuesto diferido. Ahora bien, supongamos que en el periodo siguiente el valor para nosotros contable es 145.000, se evalúa el valor razonable, no amerita hacer ninguna actualización, entonces tenemos que contabilizar la depreciación, pero no hacer una posterior actualización del valor del activo. Entonces, podemos hacerlo dividiendo por 15 el valor original reexpresado o dividiendo por 11 el valor reexpresado, que es la vida útil restante. La depreciación del ejercicio 2017 del año siguiente es de 12.083, que va contra el gasto del ejercicio, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos que hacer también es, considerando que la compañía haya optado por transferir desde el superávit de revaluación a los resultados no asignados la parte correspondiente, hacer esa transferencia. Entonces comparo la depreciación contable versus la depreciación contable sobre el costo original versus la depreciación contable sobre el valor revaluado y me da un importe que en este caso es 2.083. Pero yo no transfiero eso, sino que transfiero el 65% de eso.
porque el 35% es una reducción del pasivo por impuesto diferido. Con lo cual, el 65% de ese diferencial me da 1.354, hago el asiento de un saldo de patrimonio contra resultados no asignados por ese importe, y luego calculo el nuevo pasivo por impuesto diferido, lo comparo con el que tenía al comienzo, que era 8.750, y la diferencia son obviamente esos 729 que tenía en la slide anterior. Con lo cual, reduzco el pasivo por impuesto diferido para que termine en 8.021 contra la cuenta del estado de resultados de impuesto a las ganancias, no contra el saldo de revaluación. El saldo de revaluación se afecta en el periodo en que revalúo. En el periodo en el cual la reducción opera por el efecto de la depreciación del ejercicio, como la depreciación se reconoce en el gasto, la contrapartida del impuesto diferido va al gasto también. Bueno, en este caso, ajustando al gasto porque sería positivo, ¿no? Entonces ahí tienen un poco el mismo análisis que hacíamos antes de cómo siempre el importe histórico versus el valor que tengo en la contabilidad, punta contra punta, me da una diferencia que en este caso no me lo explica solamente lo que yo tengo en el patrimonio como saldo de revaluación, sino que me lo explica eso más el pasivo por impuesto diferido asociado a ese componente. ¿Sí? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque cuando un ente aplica modelo de revaluación, tiene que tiene que seguir manteniendo los importes históricos a efectos de notas, seguir informando la información histórica, tal como lo requiere la resolución técnica 9, ¿sí? O la 11 también para los entes sin fines de lucro. Ahora, algunos aspectos sobre la medición del valor razonable. Las normas contables fijan ciertas pautas para la medición del valor razonable, que ahora vamos a ver cuáles son, pero en ningún caso requieren de manera obligatoria la intervención de un profesional idóneo, externo, etcétera, etcétera. Ahora, la Inspección General de Justicia sí lo requiere, con lo cual algo que la norma contable lo brinda como una posibilidad, una orientación en nuestro contexto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una obligación. No podemos prescindir de la intervención de un profesional, ¿sí? Ahí está un poco el párrafo de la resolución del IGJ. Creo que estamos más o menos en tiempo. Y estas son las jerarquías que establece la RT 17, que después lo podrán leer para determinar el valor razonable, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante en este punto? Que lo que convierte en oneroso el trabajo profesional es la necesidad de decirle a la empresa: contrata a un tasador, que además la norma del IGJ me aclara que actúa siempre como asesor de la administración del ente, quien es siempre el último responsable por ese importe, ¿sí? No, desde mi punto de vista es redundante aclararlo porque cualquier cosa que se diga en los estados contables es responsabilidad de la administración, pero por si queda alguna duda, digamos que la IGJ lo deja explícitamente en claro. Y en el caso de las propiedades de inversión, sí, es un rubro que se creó nuevo, lo hemos tratado varias veces aquí también, que incluye aquellas propiedades o construcciones que se mantienen no para ser utilizadas, sino para ser alquiladas o para ser mantenidas en un criterio de inversión inmobiliaria, llamémosle. Y una cosa que es importante, la clasificación no depende de la actividad o el rubro de la entidad, del rubro al que se dedique la entidad, ¿sí? Depende del destino del bien. Entonces, supongamos que una entidad tiene oficinas que arrienda a terceros y la actividad principal es arrendar oficinas. ¿Cómo clasifica esas oficinas? Como propiedad de inversión. Pero no porque se dedica a arrendar oficinas, sino que las clasifica así, aun cuando no fuese su objeto social, esta fuese una actividad al margen de su objeto social. Supongamos que una entidad se dedica a arrendar oficinas y una parte de sus oficinas o una parte de ese inmueble lo destina a uso propio porque ahí tiene una pequeña administración. Bueno, en ese caso, ¿cómo clasifica ese edificio? Tendrá que clasificarlo como una propiedad de inversión, excepto ese piso o ese departamento que utilice como bien de uso. Bueno, esto lo paso un poco más rápido. Los activos no corrientes mantenidos para la venta, incluyendo los que se retiran de servicio, no tienen un rubro independiente, sino que se presentan dentro de los otros activos, pero sí siguen los mismos criterios de medición que se aplican para las propiedades de inversión, que es aplicar el modelo de BNR
o el modelo de costo menos depreciación acumulada. Acá una aclaración, el modelo de BNR no implica, no es similar al modelo de revaluación, sino que los cambios en el BNR se reconocen en el resultado, pero con ciertas restricciones que pone la norma profesional, porque la norma dice que si el BNR supera el valor contable, solo reconozco la ganancia en la medida que ese BNR se haya determinado sobre la base de un mercado efectivo o bien cuando el precio esté asegurado por un contrato de venta que ya exista, ¿sí? No, valor neto de realización, utilizando las pautas de la sección 4 del RT17 para la medición de ese tipo de partidas. Ahí tienen algún material de consulta con el link donde pueden acceder, básicamente la interpretación número 7 de las normas contables profesionales y el informe número 2 del CENSIA, y cualquier duda después en el espacio de preguntas y respuestas lo resolvemos. Muchas gracias. Bueno, y ahora la frutillita del postre, la UIF y sus novedades, y la prevención del lavado de dinero y el rol del profesional. Bueno, a ver, tengo 3 noticias, una de ayer, otra de hoy y otra del futuro. La más importante de todas es la de ayer, que felicito a la mitad. Más uno. No, más uno no, porque uno soy yo. Mi perfil es bien bajo, así que a la mitad menos uno, bueno, sepan que es así, el mejor siempre gana. Bueno, la de hoy, bueno, habemos una norma 30E, que estamos tratando de hablar qué es la E, 2017 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial hoy. O sea, si este ciclo pretendía ser un ciclo de actualización en normas, si esto no les alcanza, gente, ya no sé qué. Lo bueno que en 90 días empieza la primavera. Eso sería para el futuro, digamos, ¿no? Como 3 cuestiones así claras. ¿Eh? ¿La E de electrónica? Qué bárbaro. Fíjense, de esto se trata la adquisición, no la transmisión, la adquisición de conocimientos en el siglo XXI, de interactuar. Hay cosas que... Es así, muchachos, ¿qué vamos a hacer? O sea, todo lo que estuve resaltando y mirando el anteproyecto toda esta semana, me habrán visto acá con el resaltador dando vuelta, cambio. De cualquier manera, a ver, aprecio en la norma al menos un punto positivo. Hay algo que ya no hay que preguntarle a las personas humanas: el sexo. En serio. En la lista que rápidamente chequeé y rechequeé recién, aparece nombre, domicilio, ADN del abuelo, sexo. No. Así que, si alguien está dudando en inscribirse por una cuestión de este tipo, tranquilos, pongan que después si lo cambian no hay que avisarle a la UIF. A ver, ¿cómo sigue esto? Yo en realidad, vamos a empezar tratando de ubicarnos. Esto es un encuentro de contornos. Ante todo, mis saludos a la gente que nos está siguiendo por streaming. Sabemos que son varios cientos. Estamos con el minuto a minuto acá. Cuando baja la cosa decimos, che, manda algo, y ahí la gente se prende, deja de mirar la grabación de Mirta del sábado y nos ve a nosotros. Estamos ante contadores que podemos tener clientes en el ejercicio profesional independiente que estén alcanzados por determinadas responsabilidades en materia de prevención de lavado de dinero. Eso todo lo conocemos, sabemos que los sujetos obligados son los que están en el artículo 20 de la Ley 25.246, esto es un recordatorio simplemente, como siempre digo en el inciso de la desgracia, el 17 estamos nosotros, profesionales matriculados en ciencias económicas, pero si esto les sirve de ayuda, es importante saber que todos estos sujetos requieren servicios profesionales específicos en materia de prevención de lavado. En cada oportunidad que tengo para transmitir esto, lo reitero. O sea, es necesario que veamos en esto también una oportunidad de trabajos profesionales. Y más cuando yo mencione alguno de los tips
que aparecen hoy en esta norma. Quiero decir que hoy nosotros habíamos ofrecido e invitado a las autoridades de la UIF si querían venir a hablar de este tema. Lamentablemente, razones de agenda no han permitido contar con la presencia de algún funcionario, porque en realidad era mucho más interesante escuchar a los funcionarios de la UIF con los cambios que vienen o han salido que escucharme a mí. Pero bueno, conténtense con lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias, gracias. Después pásame tu cuenta CBU, el alias. Con el alias es suficiente. Es una exalumna que, bueno, siempre hay malos recuerdos. ¿Qué pasa? A ver, ¿en qué consisten estas normas? Primero, lo que tendríamos que ver es si tenemos clientes que estén dentro de ese listado del artículo 20. Si no tenemos clientes del artículo 20, como digo siempre, no solamente que estén en el artículo 20 de la 25.246, sino que haya una resolución de la UIF que lo obligue a inscribirse. Un ejemplo posible sería una ONG que recibe donaciones o aportes, pero ninguna traspasa o pasa el mínimo que le exige la UIF, que creo que son ahora 70.000 pesos de una sola vez en efectivo o en especie a lo largo de 30 días. O sea, hay regulaciones que hacen que esos sujetos obligados deban o no inscribirse. Pero también hay otros sujetos que casi no tienen limitaciones, inmobiliarias, concesionarias de autos. Quiero decir, hay muchísima actividad que requiere del apoyo de un profesional idóneo, experto en el tema. Y nosotros estamos capacitados para trabajar en ese tema. ¿Cuáles son las reglas claras? Tengo que conocer a mi cliente. En auditoría, si no conozco a mi cliente, no puedo hacer auditoría. Si encuentro algo inusual, lo debiera reportar bajo la forma que la UIF establece. Y tengo que guardar silencio. Son las 3 reglas de oro que debo seguir con este tema. Ahora bien, en nuestro caso particular, para ver o recordar entre los presentes, si alguien dice, dudo, no sé si tengo que estar o no tengo que estar, primero, hoy, y acá yo no les quiero seguir tirando paleas, le dije lo del sexo como una buena noticia. Todas las que siguen, así. Pero bueno, si yo soy auditor externo o síndico societario, o sea, emito informes de auditoría hacia terceros, o soy síndico, miembro de una comisión fiscalizadora como contador público, en forma singular solo, o mi comisión fiscalizadora, estoy alcanzado si mis clientes están entre el artículo 20, como decía recién, o tienen un activo superior a 20 millones de pesos, esta es la formulación que hoy está, o que hayan duplicado sus activos o sus ventas con determinados parámetros en el término de un año. Quiere decir, hay factores cualitativos, estoy en el artículo 20, o cuantitativos que lo tenemos que seguir de cerca y ver si van cambiando. Si entramos al club de sujetos obligados, contadores públicos, para inscribirnos como tales ante la UIF, ¿y qué tenemos que hacer? Una serie de políticas, de obligaciones que nos obligan a tener en cuenta. Yo en esto quisiera tratar de transmitir 2 tramos. Un tramo es lo que hoy está vigente. Lo que hoy está vigente es un poco tener un programa de prevención de lavado que tiene que tener determinadas características, vamos a ver, pero que me temo que este cuerpo normativo que hoy ha llegado a nuestras manos, es probable, es posible, quizá se replique total, parcial o una partecita para el resto de los sujetos obligados. ¿Qué quiero decir? Ustedes conocen bien que las entidades financieras son los principales actores en la prevención del lavado de activos. Le siguen, en línea con esto, otros sujetos de riesgo como pueden ser mutuales, cooperativas, profesionales como nosotros. Lamentablemente aún no hemos podido recibir por parte de la UIF en forma precisa cuál va a ser la extensión de esta norma que ha salido hoy para el resto de los sujetos obligados. Vamos a hacer una interpretación libre y vamos a tratar de ver cuánto de esto se extiende al resto de las actividades. Acá también les paso un aviso, pero es un aviso pago por el Consejo,
que el 6 de julio tenemos acá un encuentro de jornada completa, que es el quinto encuentro de la jornada de prevención de lavado, en el cual obviamente este tema y otros más se van a desarrollar ya en tiempo completo. Jueves 6 de julio, 9 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente. Los que quieran participar, también esto es gratuito, va a estar aquí y de ahí vamos a poder, seguramente algunos de los que estamos aquí en la mesa vamos a estar exponiendo, transmitir alguna otra novedad que hoy la tengamos así in pectore, pero no sabemos si va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Yo soy sujeto obligado. Si soy sujeto obligado, los que no sean sujetos obligados se tienen que quedar igual a la hora de las preguntas. O sea, no se vayan ahora, por favor. Y si no, silenciosamente. Tienen que tener una estrategia de control. Esa estrategia de control, yo he tomado como idea general algunos puntos, algunos principios básicos que están estructurados acá y que los vamos a desarrollar en los próximos minutos. El primer punto es, yo tengo que tomar política. Esto quiero decir, no es solamente para los contadores. Sí, lo he tratado de desarrollar para cualquier sujeto obligado. Tenemos un cliente que es un sujeto obligado, también tiene que seguir esta línea. ¿Cuál es? Tiene que tener un cuerpo normativo que le permita transmitir a su gente, a sus empleados, a sus colaboradores, cuáles son las obligaciones que tienen en materia de conocimiento de los clientes que interactúan. Acá hago una salvedad, aunque lo tengo un poco más adelante y que veo que la norma hoy lo ha puesto de manifiesto. Había dudas en la definición de cliente, si cliente involucraba o no a los proveedores, porque la definición de cliente era una definición, por cierto, amplia. Si yo voy a la norma que salió hoy, que yo ya la tenía en el borrador, dice: los meros proveedores de bienes o servicios no serán calificados como clientes, salvo que mantengan con la entidad relaciones de negocio ordinarias diferentes a la mera proveeduría. Esto ya nos allana el tener que cumplir un proceso de conocimiento de debida diligencia con proveedores, que en muchos de los manuales a los que he accedido estaba también puntillosamente detallado qué había que pedirle a los proveedores. Ahora pareciera ser que este es un ámbito diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que tener políticas de conozca a su cliente, conozca a su empleado, monitoreo, análisis, en definitiva, una gestión de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Que alguien quiera utilizar a nuestro cliente o a nosotros mismos como vehículo o como encubridores de maniobras que tienen que ver con el lavado de activos. Y acá yo siempre hago una reflexión. Entre los delitos precedentes, porque el lavado de activos es un delito que requiere de que previamente alguien haya cometido otro delito, o sea, necesita de un delito precedente. Si no hay un delito precedente, el delito de lavado se cae. Ustedes habrán visto que muchos de los que hoy están, no vamos a hacer nombre porque corro algún riesgo, pero hay un Lázaro Aloe Vera, un tipo con muchas propiedades que está ahí siendo juzgado, que dice: no, si a mí no me prueban previamente el delito que cometí, no tienen por qué imputarme lavado de dinero. Entonces yo tengo que tener un delito precedente. Si entre esos delitos precedentes tengo la evasión fiscal y la mitad menos uno, acá, no quiero decir acá, no quiero involucrar a que evaden solo la mitad menos uno, pero si el 40% de la economía o un poco más es informal, Houston, estamos en problemas, porque quiere decir que o casi la mitad de nuestros clientes no nos declaran todo lo que tienen que declarar, o todos nuestros clientes nos declaran una parte. Entonces, ahí, en la confusión del blanco, el gris, el negro, el amarillo, etcétera, etcétera, nos podemos encontrar, estamos en streaming, bien, vamos ahí, nos podemos encontrar con esa primera gran dificultad, que es que no solamente hay un posible delito tributario, sino que puede haber un delito de encubrimiento. No sé si está claro el punto. Quiere decir, hay un riesgo cierto y esto nos obliga a estar alerta. Entonces, yo debo gestionar los riesgos. No quiero leer el material, lo que quiero es que veamos los conceptos fuerza y de esos conceptos fuerza ustedes después tienen el material completo. ¿Cómo hago yo para poder establecer en el cliente? Sí.
Gestionar es cómo mitigarlos. Ahora voy a avanzar en el tema. Gestionar es, yo tengo que identificar primero los riesgos, los identifico y veo cómo los puedo mitigar, cómo puedo ir contra ese riesgo, de alguna manera. ¿Cómo lo tengo que hacer? Hay una parte formal. El directorio, dentro del directorio, tiene que nombrar un oficial de cumplimiento. La norma que salió hoy, lo voy a ir haciendo así, ida y vuelta, la norma que salió hoy para entidades financieras, recuerdo, resalto, solo para entidades financieras y agentes de cambio, obliga además a tener un oficial de cumplimiento suplente. Ya no es optativo, tiene que haber un oficial de cumplimiento suplente. Y no solamente eso, obliga en este ámbito a tener un grupo de soporte con dedicación exclusiva que alimente de información y de estructura a ese oficial de cumplimiento. O sea, directorio, oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento es el responsable de toda la política de prevención, identifica riesgos, sigue, mitiga, monitorea, eventualmente identifica una operación inusual y quizá la reporta, pero esa figura, que es la figura que tiene que estar, vamos a ver cómo se transmite esto al resto de los sujetos obligados. Después viene una política que a veces no está tan desarrollada en los manuales a los que yo he accedido, que tiene que ver con el conozca a su empleado. Conozca a su empleado no es solamente DNI, foto, etcétera, sino también ver el perfil del empleado, la capacitación que tiene el empleado y a qué tiene acceso el empleado en función de la política preventiva de lavado. O sea, no solamente conozca a su cliente y conozca a su empleado. Hay una palabra que a mí me hace mucho ruido de lo que leí hoy, que la política incluye a una tercera definición, que es conozca a su cliente, conozca a su empleado y colaboradores. Definime colaboradores. Porque si yo tengo que conocer a mis colaboradores, ¿quién es el que colabora con? Quiere decir, seguramente va a haber plumas que escribiremos acerca de este tema y lo seguiremos en detenimiento. Pero bueno, va a haber que estar atentos a este punto. Lo importante acá es que tenemos que tener un programa formal de actualización en la materia. O sea, el sujeto obligado tiene que estar al tanto de los cambios y ver qué cambios se van ocurriendo y esa política cómo se va llevando a cabo. ¿Cómo defino al conozca a su cliente? Y acá hay una parte que sí les pido, despierten los que estaban cabeceando, un segundito, si escucharon esto, sin roncar, tranquilos. Acá hay dos aspectos centrales, que esto sí entendemos se va a replicar a todos los sujetos obligados. Uno es, yo para poder gestionar el riesgo tengo que establecer lo que se llama una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo para cada cliente. Y esa matriz de riesgo tiene que ir acompañada al final de una diligencia o conozca a ese cliente especial, que vamos a ver que está dividido en 3 etapas, y concluye con lo que se llama el perfil transaccional. Son dos cosas solo, matriz de riesgo y perfil transaccional. La matriz de riesgo me permite identificar cuán peligroso es mi cliente. Puede ser que todos nuestros clientes sean de un riesgo bajo, por lo tanto eso me va a conducir a una serie de controles y gestión de riesgo menores. Tengo clientes de un país que es reconocido como gran productor de droga, exportador de droga. El nombre de esa persona no me suena demasiado bien, lo encuentro en el listado de terroristas. Además fue funcionario público en el exterior y funcionario público acá. O sea, reúne una serie de cosas, riesgo alto, quizá no lo acepto. Ahí están tirando algún nombre, no lo voy a hacer mío, pero bueno, podría ser. Riesgo alto o no lo tomo. Riesgo medio, aplico otras medidas, riesgo bajo otro. Quiere decir, yo tengo que ir conceptualizando. Creo que en general nosotros, como profesionales, podemos ubicar a nuestros clientes entre un riesgo medio y bajo, pero podemos también tener clientes de riesgo alto y eso es lo que nos va a obligar a más medidas formales continuas. El enfoque basado en riesgo entonces es, conozca a su cliente, identifica el beneficiario final. Otra de las cosas que hoy leí y las estoy transmitiendo apelando a mi memoria RAM, que cada vez es más pequeña, es que cuando dice la norma para las entidades financieras, cuando no puede identificar el beneficiario final, que es accionista de su cliente, al menos identifica al presidente de esa compañía. Lo cual
me parece que le está colocando, si lo interpreto correctamente, un buen límite a esto de que teníamos que continuar hasta llegar a Bangladesh o a Sri Lanka o Angola o Islas Seychelles, no sé, donde más les guste a ustedes veranear, para ver de quién es en definitiva, o Panamá también, a ver quién es en definitiva la persona humana que tiene que ver con esto. En las iniciales hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es persona humana, PH, que HP. O sea, no, digo por hechos posteriores, ¿no? Porque hay algunos que identifican mal las iniciales y dicen HP, no, son los hechos posteriores del cierre a la fecha del informe. Bueno, obtenga información acerca del propósito. ¿Para qué viene esta persona a trabajar con ese cliente? ¿Es habitual lo que hace? Porque yo tengo que primero definir lo que es usual para poder determinar qué es lo inusual. O sea, si nosotros hoy nos hubiésemos presentado en Bermudas y gorros Panamá, hubiesen están todos pirados, no es lo usual. Estamos todos de corbata, con un taller, bien, todo en orden. Entonces uno tiene que reconocer lo que es usual en nuestro cliente para ver dónde está el rango de inusualidad e ir a investigar eso inusual. Puede ocurrir que nos pasemos la vida de relación con nuestros clientes sin que nada inusual ocurra. Esto es lo esperable, lo deseable, pero podría ser que no. ¿Cuáles son los parámetros de la matriz de riesgo? O sea, si yo tengo que identificar la matriz de riesgo, que ahora vamos a ver 2 fotos nada más de la matriz de riesgo para ver en qué consiste, tiene una serie de indicadores en filas que van a decir, bueno, por ejemplo, tipo de persona, humana o jurídica, país de residencia, ingresos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora los puntos y yo voy referenciando cada una de esas cuestiones para armar una especie de rating, o de ranking, no rating. Uno está pensando en el minuto a minuto. ¿Cómo venimos, Silvia, en eso? ¿Bien? Perfecto. Venía subiendo ahora. Así que vamos a seguir con estas pavadas. Bien. Confecciono una matriz de riesgo. O sea, yo armo la matriz de riesgo, ¿para qué? Para saber en qué jaula coloco a mi cliente. Si en la jaula de riesgo bajo o en la jaula de riesgo alto. La coloqué en la jaula de riesgo bajo, bueno, voy a hacer las cosas que, por ejemplo, esta norma establece esta mismo que estamos diciendo, por suerte, y lo establece en 3 debidas diligencias. La debida diligencia reforzada, que es cuando va al cliente de riesgo alto, y la debida diligencia simplificada, que es cuando va al cliente de riesgo bajo. Quiere decir, también vamos a estar en línea de esta primera categorización, pero si yo me equivoco en la primera definición, es probable que las debidas diligencias, o sea, el conozca A, me equivoque en el futuro. Y esto también tiene que ser monitoreado, porque si yo tomé un cliente el 15 de noviembre de 2015 y a lo mejor esa persona integraba un directorio, no era PEP, pero el 11 de diciembre de 2015 sí se transformó en PEP. No sé si está claro. Entonces, yo tengo que ir siguiendo la rutina periódica que me van imponiendo las normas o mi propio criterio. ¿Cómo sigue esto? Identificar, por último, el perfil transaccional. El perfil transaccional es el número, el alerta. Se lo simplifico. Todos los que estamos acá tenemos una cuenta bancaria. El banco nos tiene identificado con un número que dice, esta persona, a ver, sueldo promedio de todos los contadores, vamos a ponerle 100.000 pesos por mes de ingreso. Bueno, dólares, no sé, la moneda que quieran. Pensemos en 1.200.000 pesos al año, el banco no nos va a llamar, no nos va a preguntar, ¿hay depósito? Queda ahí la cosa. Ahora, en cuanto yo hice un depósito de 1,5 millones de pesos, producto de, vamos a hacer, las declaraciones de impuestos vencen el 14 de julio, el 15 de julio, después de haber facturado y cobrado las declaraciones de impuestos, depositamos el 1,5 millones de pesos, el banco nos va a llamar. Dice, ¿dónde sacaste este dinero? Quiere decir, ese es un número, que ese número tiene que estar en un sistema de una manera automática. En teoría, la forma de determinarlo es confidencial dentro de la estructura de la empresa y no lo debiera saber todo el mundo, sino que es un número que está ahí cargado y ni siquiera el cliente tendría que saber cuál es ese número. De manera que la alerta, cuando funciona y se pasa ese límite, permite a la entidad decir, bueno, acredita de qué manera te has hecho de estos fondos, que ahora esos fondos son los que tenés en tu cuenta. Así funciona el perfil transaccional. Entonces, rapidito vamos a ver qué cosas podemos incluir que no son únicas
en una identificación de riesgo. Por ejemplo, dónde vive, la nacionalidad, el nivel de renta, la actividad, si es persona humana o jurídica, si es persona, como digo yo, entrenada para sobornos, los PEPs, dicen personas expuestas políticamente, yo digo personas entrenadas para sobornos, si es público o privado, si es una sociedad abierta, si es cerrado, incluso parámetros. Voy a mandar otro aviso. En la Comisión de Estudios sobre Prevención de Lavado estamos trabajando y se está terminando un informe acerca de cómo preparar una matriz de riesgos. Creo que va a ser un trabajo muy útil, que el Consejo sigue entregando a la matrícula herramientas para que podamos manejarnos en ese sentido. ¿Qué productos realiza? Vende, por ejemplo, no nos da el tiempo hoy, pero a la gente de Tucumán, a la que les mando un saludo también, que vamos a estar mañana con Hernán en unas jornadas regionales, vamos a mostrarles algunas evidencias de cómo clientes pueden ser utilizados, sobre todo los que se dedican a transporte. Los que se dedican a transporte pueden transportar personas, bienes, mercadería, digamos, un poco de todo. Entonces, ojo con esos riesgos, porque a veces nuestro cliente puede ser muy honorable, pero ser utilizado por alguien en algún compartimento secreto, oscuro de los containers o lo que fuera. Los canales de distribución. Esta norma, por ejemplo, trae muchas disposiciones acerca de cómo establecer un contacto cuando el cliente está a distancia. ¿Qué le debo pedir? O sea, menos sexo, ya saben, cualquier cosa, ¿no? Minorista. Riesgo de zona. ¿Dónde habitualmente trabaja mi cliente? Tampoco acá quiero herir susceptibilidades porque yo recorro bastante el país y voy a llegar ahí, pero digamos, zona de frontera, zona donde la actividad se presume favorable a determinadas ventas de la buena o de la casi buena, etcétera, etcétera. Y elaboro la matriz de riesgo. ¿De qué manera? La matriz de riesgo, creo que no debe ser la Filmina 106, dice ahí. Ahí anduvimos con algún problemita de numeración, pero no importa. Yo tenía nada más que 25, juro que no hay 1500. Defino los parámetros. Ah, está bien. Asigno el número de contribución para cada parámetro. Ahora lo vamos a ver en un cuadro claramente. Y categorizo, como les dije antes a los clientes, en riesgo bajo, medio o alto. Por ejemplo, esto podría ser el final de una matriz de riesgo. Es decir, yo marco la actividad principal, el carácter legal del cliente. La columna de la derecha, que está con porcentajes, es arbitraria. Esto es un ejemplo. Ustedes le podrían poner 50% a la actividad principal y el resto 5% cada cosa. Cada uno arma su propia matriz de riesgo en base al conocimiento que pueda tener del cliente. En función de todo esto, uno parametriza y le hace preguntas al cliente que tiene que ver, en algunos de los casos, las resoluciones dicen, lo debe hacer bajo declaración jurada. O sea, el cliente el que me debe informar a mí, esto es así. Después de todo esto, termino con una parametrización, por ejemplo, en este cliente del 77,5. ¿Qué implica? Tengo un cliente de riesgo medio. Y hacia ese cliente del riesgo medio voy a ir con una debida diligencia. Esto que yo he tomado aquí ya lo había tomado del anteproyecto de la norma que salió hoy, y así tal cual está en la norma 30 que salió hoy. Quiere decir, la categorización que yo les estoy mostrando aquí es la que supongo se va a extrapolar a todas las resoluciones de la UIF. En esto tendremos que estar atentos, pero por ahora es solamente para las entidades financieras y casas de cambio. Y en cuanto a la determinación de la alerta de las operaciones inusuales, es un sensor, un umbral, un límite. Como les dije antes, se debe hacer de forma reservada, hay que actualizarlo periódicamente. Por ejemplo, en el caso de una persona expuesta políticamente o personas que hayan entrado en el sinceramiento fiscal. A lo mejor yo tenía una evaluación de mi propio cliente y ahora mi cliente, aquel que me discutió los honorarios 200 pesos menos el año anterior, me viene con una cuentita, siempre en diminutivo, de $2 millones en el exterior. Entonces ahora tenemos que... Pero ¿por qué digo? A lo mejor ese cliente es una persona humana, pero hizo un aumento de capital en la empresa en donde está. Quiero decir, ven cómo se van cerrando las cosas a las cuales deberemos estar atentos. En general, para este umbral hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno es el ingreso continuo. ¿Cuánto gana por mes? ¿Cuánto tiene de renta por mes? Y la otra es, ¿desde qué patrimonio partimos? Porque alguien puede ganar la jubilación mínima,
pero haber heredado 60 millones de dólares. Entonces tiene una capacidad de ahorro diferente. Esas dos combinaciones nos dan la parametrización de hasta dónde podemos aceptarlo como tal. Luego viene, y acá vamos a ir rápido por los títulos, monitoreo continuo. Todo esto que voy determinando en una matriz de riesgo, lo debo continuar, tengo que hacer un seguimiento permanente según las características de cada uno. ¿Cómo reportar? Debe ser otro de los capítulos de mi manual, de mi política de prevención. ¿Cómo determino lo que es inusual y cómo hago para reportar ante la UIF todos esos desvíos o incongruencias? Con una aclaración importante, y también lo suelo decir, el sujeto obligado no está obligado a reproducir la escena del crimen. ¿Vieron estos canales de, creo que es ID, que muestran estas reproducciones de delitos, de asesinatos, de homicidios, estas cosas a las cuales la televisión lamentablemente en la realidad nos muestra más crueldad que estas reproducciones, pero reproducen cómo se produjo ese hecho? Yo, por ejemplo, siguiendo con personajes ideales, a Amado Médano, yo jamás le voy a preguntar de dónde hizo su dinero para construir la casa en un médano. Lo que me va a llamar la atención es cómo hizo para tener el dinero ahí cuando sus ingresos eran los de un funcionario público que ganaba un sueldo de funcionario público. Y ahí termina la cosa. Y esto lo puedo reproducir con otros. Quiere decir, no tengo que ir a sacarle la foto de cuando le clavó el cuchillo. Lo que me llama la atención son las manos con sangre. ¿Está claro? Y obviamente tener una base de datos que me permita algo esencial, no ser imputado por encubrimiento. Quiero decir, todo de lo que yo estoy hablando, cuando hay un sujeto obligado, puede transformarse en un delito penal. No es solamente una cuestión civil o una cuestión profesional, puede ser un delito penal. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo que tener resguardo, por eso fue muy útil lo que Daniel nos comentó antes, de papeles de trabajo adecuados, que respalden que yo no omití hacer un reporte porque estoy encubriendo, sino que omití hacer el reporte porque esa transacción no estaba dentro del rango que las normas profesionales me obligaron a reportar como significativas. No sé si está claro el punto. O sea, si yo tengo algo por debajo de lo que no tenía obligación de ver, no tengo por qué hacerlo. Pero claro, si tengo algo por encima, estamos en el horno. Novedades. El proyecto de resolución ya no es más proyecto de resolución. Si quieren, después pongan ahí 30E del 2017. Y las otras que serán 30P de papel. ¿Uno puede papelear con eso? Bueno, listo, dejémosla ahí. Los proveedores son clientes, se lo acabo de decir, o sea, en realidad pareciera que ya no. Y acá empiezan algunos de los tips interesantes. Autoevaluación de riesgos. Ahora la UIF le va a pedir a las entidades financieras, y esto tienen tiempo de implementarlo gradualmente, esta resolución aparentemente, por lo que he leído y me hago cargo de una interpretación errónea, tendría vigente a partir del 15 de septiembre próximo. O sea que ahí, por eso hablé de la primavera. O sea, 6 días antes de la primavera, nos matan con esto. Bueno, entonces, tienen que hacer una autoevaluación de riesgos, de su propio riesgo que tiene el banco, es decir, estos son los riesgos que tengo. Eso tiene que ser aprobado por el directorio y aprobado por alguien que vamos a ver ahora, nace con esto, que es un revisor independiente. Un revisor independiente. Vamos a definir después qué es eso. Esa autoevaluación de riesgos tiene que ir a la UIF, dictaminada, y la UIF se reserva el derecho de observarla o de callarse. Pero dice la norma, la que leí esta mañana a las apuradas acá, delante de ustedes, que el no rechazo de la autoevaluación no significa aceptación. O sea que yo la recibí, pero ahí quedó la cosa. Tengo que definir también cuál es la tolerancia al riesgo, es decir, dentro, estoy hablando de todos temas muy teóricos, pero el tiempo que tengo hoy es acotadísimo. Lo que quiero es tirarles temas para que el Alplax se venda más, digamos, no hay otra cuestión. Mi ánimo no es ese, o sea,
transfórmense en insomnes, no solamente por el aplicativo que me dice su tiempo ha expirado, o una cosa por el estilo, sino también para que vean que podemos competir con el ciclo tributario con cosas que nos van también a sacar el sueño. Así que acá la cosa se va a hacer pareja. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo? La definición de factores de riesgo, ese es un punto positivo, empieza, si lo entendemos bien, empieza a definirse qué se entiende por factores de riesgo. Ya no queda tan subjetivo para que cada sujeto lo hace, pero igual va a quedar a criterio de cada uno, un poco son los parámetros que yo le decía antes de la matriz de riesgo. Esto también se los adelanté, debida diligencia, simplificada y reforzada, o sea, 3 estadios de clientes en donde yo tengo que definirlo. Oficial de cumplimiento suplente, las entidades financieras tienen obligación de designar ahora un oficial suplente, antes era optativo. Ahora lo van a tener que designar. Y tener, yo ahí había puesto un personal dependiente, decía el anteproyecto, ahora tiene que tener un grupo de soporte o de ayuda independiente. O sea, algo más. Insisto, para entidades financieras. Después veremos qué va para los otros sujetos. Es posible hacer algunas tareas de externalización, de tercerización. Acá es donde se pueden generar en otros clientes de diferente riesgo algún trabajo profesional interesante. Después viene la evaluación del sistema y la revisión independiente. Bueno, acá yo les voy a leer textual porque no quiero omitir palabra de lo que dice hoy el artículo 19. Dice, la evaluación del sistema de prevención se llevará a cabo en 2 niveles. Uno, les adelanto, el segundo es la auditoría interna. El primero, revisión independiente. Las entidades deberán solicitar a un revisor externo independiente con experticia acreditada en la materia, conforme con la reglamentación que al respecto dicte esta UIF, la emisión de un informe anual que se pronuncie sobre la calidad y efectividad del sistema de prevención de lavado de activos, con inclusión del carácter apropiado o no de las reglas del gobierno corporativo que subyacen en las decisiones que se concretan en el sistema de prevención. Tales informes deberán pronunciarse en el plazo bajo revisión, identificando las áreas, procesos u otras materias que no hubieran gozado de tal efectividad y estableciendo las medidas correctivas y plazos para la ejecución de las mismas. El órgano de administración o máxima autoridad deberá tomar conocimiento del informe, debiendo implementar las medidas que resulten necesarias en el caso de existir, que han sido de manifiesto de acuerdo con el oficial de cumplimiento. Y después continúa diciendo, las características técnicas de los informes de revisión, así como sus criterios de revisión independiente, podrán ser establecidos por la UIF a través de su potestad reglamentaria. La 30E de hoy, 2017 de la UIF. ¿Cuáles son los riesgos que podemos apreciar que hay aquí? Por empezar, en esta norma no se habla del auditor externo. Los auditores externos, yo les dije al principio, estamos obligados, conforme la resolución 65 y la resolución 420 en especial, a emitir un informe anual, por la 420, de las mismas características de esto, pero con un agregado. El revisor independiente no está en el artículo 20 porque no está definido. El contador público sí. Quiere decir, estaríamos conservando nuestras responsabilidades y se le estaría dando un trabajo a otro que puede o no coincidir con el auditor externo. Esto no está reglamentado, que sería el que factura, cobra y hace el trabajo, y nosotros nos quedaríamos con las responsabilidades. Esto... Por favor, el Consejo no es responsable de lo que yo digo, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Esto es un tema que lo estoy diciendo entre tibio y caliente. Yo hoy estaba eufórico por la vuelta olímpica al Rodo del Obelisco y esto da un mal, ¿no? O sea, ahora vamos a ver qué pasa con todo esto. Entramos en un periodo en donde algunos de los que estamos acá formamos parte del comité de enlace técnico con la UIF, esperamos a ser convocados, íbamos a tener una reunión en estos días, todavía no pudo concretarse, no por una decisión nuestra. Esperamos poder transmitir cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son las inquietudes de la matrícula, que nos permitan aportar nuestra experiencia después de 10 años de haber aplicado estas normas y cuál es la efectividad que le podemos dar a este sistema, y de esa manera poder incidir en lo que todos queremos,
es que flagelos como el narcotráfico, la trata de blancas, la evasión fiscal, etcétera, puedan ser atenuados o mitigados con nuestra ayuda y no convertirnos en el pato de la boda. Muchas gracias. Bueno. Toca ahora un par de preguntas y respuestas que hemos tenido bastantes. Fernando, ¿querés comenzar con un tema que han llegado varias preguntas y que requiere alguna explicación adicional? Tengo varias consultas respecto de cómo enfrentar la situación ante un patrimonio neto negativo, tanto para la empresa como para el auditor. Es un tema bastante extenso. Voy a tratar de ser muy breve con algunas aclaraciones. En primer lugar, ¿es de por sí tener patrimonio neto negativo un indicador de que hay una duda de empresa en marcha? Bien, con lo cual eso dispara ciertas reglas especiales que hay sobre el tema en la resolución técnica número 37. Ante este escenario, como aquel otro que sería pérdidas recurrentes, pérdida de un cliente importante, pérdida de personal directivo, todas estas situaciones requieren que el auditor solicite a la empresa una evaluación y confirmación de por qué entiende que es una empresa en marcha, por lo menos dentro de los próximos 12 meses post cierre de ejercicio. Bien, y esto va a meritar que si la confirmación de esa evaluación es que no obstante todos estos temas hay un plan de acción para revertirlo, y que opta por utilizar normas contables aplicables a empresas en funcionamiento, que es un requisito de la RT17, deberá explicarse la situación en nota. Bien, deberá explicar que está con ciertas pérdidas que la llevaron a la situación del 94, inciso quinto, y que hay un plan de acción y cuál es para revertir esa situación. En este caso, si hay duda de empresa en marcha, el auditor incluirá un párrafo de énfasis a esa nota donde se explique esta cuestión. Si la sociedad decide no decir nada sobre esto y hay dudas sobre empresa en marcha, el informe de mínimo es calificado, porque hay una situación relevante, está en 94 inciso quinto, la sociedad presentó una duda de empresa en marcha y no lo ha expuesto en nota. Ahí la sociedad podría darme una evaluación, estar satisfecho como auditor, pero no lo dice en nota, con lo cual mínimo es un excepto por. Bien, si la sociedad no me da la evaluación, podríamos evaluar una limitación en alcance. O si la sociedad le vence un préstamo gigante que tiene que pagar en un mes y yo estoy sacando el informe de auditoría hoy y no me da ningún elemento de cuáles van a ser los fondos para poder cancelarlo, el dictamen podría ser un dictamen adverso. Es un poco el escenario intentando responder a todas las preguntas. Pero de mínima, la empresa tiene que explicar la situación en nota. Y a partir de ahí, el auditor, de acuerdo al caso, evaluará si hace un énfasis o cuál será el tratamiento que da en el informe. Situación mínima, una nota y nota seguro y medianamente un énfasis del auditor debería haber. Podría suceder que la sociedad lo regularice post cierre de ejercicio, previa emisión del balance, con un aporte irrevocable, supongamos. Bueno, debe estar explicado en nota. Y el auditor podrá hacer un énfasis en su informe donde se aclara esta situación. ¿Sigo con algunas más? Bueno. Me preguntan respecto del modelo de certificación de ingresos. Si yo no entendí mal la pregunta, que hay un modelo en la página web del Concejo de Mendoza donde se dispone de un anexo como una declaración por parte del cliente. Nosotros los modelos que hicimos en Cava para este tipo de certificaciones, patrimonial, bienes, etcétera, lo hicimos con ese criterio. Ustedes saben que hay dos formas de reportar para un profesional, o a través de un método directo donde el profesional hace el trabajo y va reportando, o a través del método indirecto que es el preferido y es la tendencia global, donde la sociedad declara en una declaración cuáles son sus bienes y el profesional certifica esa información con documentación respaldatoria. Mismo criterio hemos seguido para los dictámenes de precalificación para los ejemplos. Aclarando que ambos criterios son aceptados, pareciera ser el más
el que más protege al auditor y el que deja más en claro cuál es la información de la sociedad. Con lo cual los modelos que están publicados, manifestación de bienes, patrimonial, ingresos, ventas, están hechos de esta manera. Declaración del cliente, membretado, y lo que es nuestro es la certificación, donde detallamos cuál es la tarea realizada. Hay una pregunta que yo me acuerdo de un colega que hace poquito que nos dejó, que es el Leopoldo Gurovich, que él siempre me manifestaba que a partir de la nueva norma, de las nuevas normas de auditoría, se presentan ciertas particularidades, ciertas dificultades para emitir el informe del profesional respecto de los balances que presentan los consorcios, las propiedades horizontales. ¿Cuál es el problema? Es que no está claro cuál es el marco contable que se aplica para poder preparar esa información. Yo recién acá confirmaba con Hernán, no hay un marco contable definido, bien, para aplicar, que digamos, bueno, estas son las normas contables que tienen que aplicar las propiedades horizontales. Barrios cerrados, las rendiciones de cuenta que hacen los administradores, etc. En ese caso, voy a decir dos cosas. Lo que tenemos es que en una nota a esa información contable deberían describirse cuáles son las políticas contables. Bien, estos son los criterios contables que se tuvieron en cuenta. Y el profesional, en su opinión, hará referencia a qué opina de acuerdo con esas políticas contables. Con lo cual esto restringe un poco la posibilidad de utilizar este informe. Bien, yo me había comprometido con Leopoldo a armar un modelo de informe para ese caso. Como las promesas hay que cumplirlas, lo armaremos y en breve lo publicaremos en la página web del Consejo. Lo que me parece también que hay una necesidad, sobre todo en Capital, de la emisión de normas contables específicas para este tipo de actividades, una inquietud personal que noto muchas veces cuando me hacen este tipo de consultas. Digo la última, si ya. Ah, bueno, ok. Un segundo, negativo ya lo contesté. Y acá me vienen dos preguntas finales en una sola. Tienen que ver con los pedidos que hace la Inspección General de Justicia. Bueno, yo no soy la IGJ, pero la verdad es que está haciendo dos planteos. Uno que es histórico ya, que es el tema de no aceptar balances con abstención. Bueno, me preguntan qué hacer en ese caso. Yo, como profesional, emito el informe que tengo que emitir, digamos, ¿no? Emito el informe de acuerdo con la norma profesional, y la norma profesional me permite en algún caso tener una abstención. Me preguntan si el Consejo ha planteado este tema. La respuesta es sí. ¿Hemos obtenido resultados? Por ahora no. Más que esto, no podemos seguir insistiendo en la mesa enlace, no podemos hacer. Y segundo, y por último, me preguntan, es otra gran problemática que tenemos, que la IGJ ha mandado una serie interminable de vistas, nos ha pasado a nosotros también, donde le dice al cliente que su auditor no se manifestó sobre el estado de libros. Entonces pregunta qué tenemos que hacer en ese caso. Yo le voy a dar una sugerencia. Primero, no hay ninguna norma de IGJ que obliga al auditor a manifestarse sobre el tema de libros cuando emite el informe de auditoría. Punto número 1. Distinto es el caso de la Comisión Nacional de Valores, que sí tiene normas y además regula al auditor. ¿Bien? Entonces, la resolución que sacó este Consejo hace unos años, por recomendación de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas hacia todos los consejos del país, es que a menos que lo exija un regulador, como el caso de la CNB, el auditor no está obligado a hacer esta manifestación. Segundo, si hubiera alguna inconsistencia material, supongamos mi cliente hace 5 años que no pasa libre inventario, entonces haré una mención en disposiciones vigentes. Ante la vista que envía la CNB, lo que nosotros hacemos generalmente es una recomendación, es contestar a la empresa, porque la vista es a la empresa, no al auditor, diciendo que mi informe está emitido en relación con la resolución tal del Consejo de Cava. Punto 1, como para aclarar que mi informe está bien emitido. Punto 2, por pedido de la empresa hago una certificación sobre el estado de libros. Así que más o menos esas eran todas las preguntas que tenía. Bueno, voy a
a tratar de responder agrupando las consultas. La primera me consultan qué beneficio trae aplicar el modelo de revaluación. La realidad es que dependiendo del contexto de la entidad podrían ser distintos los motivos que lleven a aplicar el modelo. Lo que sí es importante tener como antecedente que el modelo de revaluación está inspirado en un criterio de medición que traen las normas internacionales de información financiera en la NIC 16, y en esa norma, en realidad el modelo está pensado para empresas cuyos usuarios utilizan los estados financieros para tomar decisiones de largo plazo. Entonces está pensado, aunque no lo diga la norma, en la práctica se asume que el interés de una compañía podría pasar por a utilizar el modelo de revaluación en activos de largo plazo y no en activos de corto plazo. A tal punto que cuando se debatió la incorporación de este modelo en lo que es la NIF para las pymes, que está pensada para las empresas que no cotizan y que por lo tanto sus usuarios toman definiciones de corto y mediano plazo, uno de los argumentos que originalmente primaron para la no incorporación de este modelo era precisamente el horizonte de las decisiones del usuario. Después, en algún momento, el IASB terminó cediendo porque era una opción que en muchos países era un requerimiento de naturaleza legal. Y bueno, y en nuestro país la realidad es que hoy en día las consultas vienen vinculadas con un tema que mencionó recién Fernando, que es el problema de infracapitalización de algunas compañías. Pero también hay otros motivos. Muchas veces hay compañías que para participar en licitaciones se le exige algún tipo de indicadores y las motiva a tener que tener actualizados sus activos productivos de manera permanente, así que muchos los motivos. La otra, me preguntan si una vez que yo revalúo puedo optar por dejar de hacerlo. La respuesta es sí, en la medida que se den las condiciones para cambiar de política contable, pero consideremos que aplicar un cambio de política contable en el sentido revaluación hacia costo tiene un efecto retroactivo, con lo cual implicaría deshacer todo lo revaluado, ¿se entiende? Es decir, implicaría volver al importe que habrían tenido esos bienes de uso si yo nunca hubiera revaluado. Por lo tanto, no vale eso decir, bueno, revalúo ahora para recomponer patrimonio y después cambio de política contable porque mi último importe revaluado se convierte en mi costo, en mi nuevo criterio contable, porque sería volver a la situación original. Ahora, en ese contexto, cabe mencionar también, y lo hicimos en la primera reunión de este ciclo, de que la profesión contable a través de la Federación está trabajando en un proyecto para incorporar como un criterio excepcional una política de remedición por única vez de determinados activos, que todavía no está el proyecto disponible, pero entendemos que va a haber noticias muy pronto al respecto. Esperamos que en una próxima reunión de este ciclo podamos exponer el proyecto para que esté en conocimiento de todos, ¿sí? Pero hoy, en la situación actual de las normas contables profesionales, la respuesta es se puede, pero con las consecuencias que acabo de decirles. Sí. A ver, sí, hay algunas propuestas en ese sentido de decir que sirva no solamente para, digamos, para que un ente que no revalúa, revalúe por única vez, sino también para que un ente que venía revaluando con este objeto deje de hacerlo y considera ese costo como sucedáneo, ¿sí? Pero todavía no es algo definitivo, con lo cual tomarlo entre pinzas y hasta que no esté el proyecto no es definitivo. La otra, me preguntan acá cómo se considera la depreciación sobre un bien revaluado si el valor de rezago o de recupero es distinto de cero. Bueno, igual que lo hacemos cuando el activo no es un activo que está sujeto a revaluación, es decir, considero el importe que ese objeto
de depreciación antes de restar el valor de rezago, le resto el valor de rezago, obtengo lo que se llama importe depreciable y sobre esa base computo el cálculo de la depreciación. Después me preguntan, bueno, ¿qué documentos son los que deberían sustentar esta apropiada documentación a la que yo hacía referencia? La realidad es que eso tiene que ver con las políticas de documentación de control interno más amplias que pueda tener la entidad, ¿sí? Habrá que ver cuál es el procedimiento para documentar este tipo de políticas, pero no es que hay un libro de documentos de aprobación de modelos de reevaluación, por así decirlo, ¿sí? Sino que habrá que incorporar en el contexto documental que la compañía tenga. Y la última, me comentan un caso de una compañía que está en Argentina, tiene una subsidiaria en el extranjero, que tienen un perito tienen un perito que utilizan para reevaluar en Argentina y no así para los bienes del extranjero. Entiendo que deben de ser inmuebles, por lo que se entiende de la pregunta. Me preguntan si el IGJ le podría objetar el hecho de que los bienes del exterior no los revise un perito de Argentina. Como poder objetar, me puedo objetar cualquier cosa al IGJ, es decir, me lo puedo objetar. Ahora, uno podría darle los fundamentos de por qué no lo hace el perito de Argentina y lo está haciendo, no sé, un profesional del exterior. No me imagino a una empresa argentina mandando a un perito, no sé, a Bangladesh para auditar o para hacer un informe de los inmuebles que tiene allá la subsidiaria, pero en principio uno contrataría los servicios de algún tasador de allá y se documentaría con ellos, ¿sí? Sí. Ah. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh. 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 Y bueno, ahí sí, hay que mirar con más detalle. Claro, lo que te podría decir es que incluso a lo mejor hay un problema de negocio en marcha de la empresa en el extranjero, se me hace por la condición, por el contexto que me estás presentando, pero claro, sí. Pero si querés después lo vemos en todo caso, ¿sí? Bueno, sí. Uh-huh. Uh-huh. Los valores no son representativos, pero hay como una suerte de cambio en las estimaciones de vida útil. Bueno, a ver, claro. Claro, hago un comentario. La vida útil de un bien de uso, se revalúe el activo o no se revalúe, no depende de lo que me pueda decir un perito porque tiene que ver con una determinación gerencial. Es una estimación la vida útil. Hay que diferenciar vida económica, que es el plazo máximo que, vamos a utilizar una palabra no técnica, aguantaría un activo independientemente de la decisión de la gerencia. La vida útil es una estimación sobre la base de decisiones o de prácticas habituales en el contexto de negocios de la empresa. Por ejemplo, una compañía transportista puede tener por política o por una reglamentación de la CNRT, supongamos, tener que cambiar sus vehículos de transporte de pasajeros de larga distancia cada
4 años. Entonces no podría depreciar bajo la vieja regla que uno decía, porque también uno viene seteado con esta idea, ¿no? Que parece que bajó Moisés de la montaña con la tabla de la ley y dijo depreciará las maquinarias en 10 años. Eso no existe en ningún lado, ¿no? Uno tendría que tener documentado cómo es que la gerencia estima, porque además uno lo que tiene que hacer, como ocurre con cualquier otra estimación, revisarla en cada fecha de cierre de los estados contables, para lo cual tendría que tener una política de monitoreo de vidas útiles de los elementos, con lo cual no podría venir un externo a decirme estás equivocado en lo que vos creías de cuánto tiempo la vas a usar, porque yo no la uso en función de lo que me dice el externo, lo uso en función a la decisión. Si llego a la conclusión de que venía depreciando en 10 años, pero en realidad esa no era la vida útil, ahí hay un problema porque en principio podría tener un error, pero sería difícil distinguirlo de un cambio en estimación. Y en general en las normas contables, cuando es difícil distinguir de si uno está corrigiendo un error o un cambio en estimación, se prioriza el uso de la estimación por sobre la corrección del error, ¿sí? Pero tratemos también, a lo mejor no era un tema específico de esta reunión, pero a lo mejor en algún momento tendremos que revisar los criterios para establecer las pautas de depreciación, que hay que hacer un ejercicio de comenzar a estimar vidas útiles de una manera apropiada, donde probablemente el contador tenga que valerse de el apoyo de aquellos que están efectivamente trabajando en lo operativo con esas maquinarias, ¿sí? Porque si yo tengo un cliente agropecuario y me dice ¿qué vida útil tiene una cosechadora, no sé, de soja? Y digo, y no tengo idea, preguntarle al que conoce cosechadora de soja. Yo cuando me dan el dato te digo cómo se contabiliza. Entonces, trabajar en equipo con esas áreas operativas que son las que conocen la parte funcional, ¿sí? ¿Daniel? Ah, sí. 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 Uh-huh. No se distribuye, porque cuando calculás la depreciación histórica, haces costo histórico menos ese valor de rezago, y cuando calculás la depreciación revaluada, la haces haciendo importe revaluado menos ese valor de rezago, y esos dos valores son los que comparás. No es que distribuís una parte para el histórico y una parte para... ¿Cómo? Claro, sí, porque el valor de rezago en definitiva es un dato que vos incorporás a el polinomio del cálculo, no es un elemento que vos contabilizás de manera independiente, por así decirlo, ¿sí? Entonces lo incorporás de manera coherente en el cálculo de la depreciación histórica y la revaluada, y de la comparación te surge el importe cuyo 65% reclasificarás dentro del patrimonio, ¿sí? ¿Daniel? Bueno, nos llega Por streaming. una pregunta de una persona que nos veía por streaming, preguntando por el memorándum de planificación que pusimos en las pantallas. Bueno, ese memorándum va a estar subido a la pantalla a la página, a partir de mañana, así que todos van a poder acceder al mismo y utilizarlo en la medida que lo necesiten. Hay una pregunta que tiene que ver con un sujeto obligado inscripto. Interpreto, corríjame si está presente el que hizo la pregunta, que era, el contador tenía un solo cliente que estaba encuadrado en los parámetros por encima de los 20 millones y lo obligó a inscribirse a ese contador como sujeto obligado. Si al año siguiente muta el cliente, baja el activo, no lo tiene más como cliente o cambia la actividad o algo por el estilo, pregunta si sigue siendo el contador sujeto obligado o no. A ver, hay una calidad que no está en ningún lado, pero es la que yo interpreto, la de sujeto obligado latente. O sea, yo me inscribí, perdí a los clientes sobre los que tengo que hacer control, pero sigo inscripto. Si sigo inscripto, desde mi perspectiva, yo tengo que seguir capacitando a mi personal y demás para estar atento en la medida que tenga un nuevo cliente que sea sujeto obligado. Pero tengo la chance de darme de baja. O sea, tengo que ir, eso sí, ya no lo puedo hacer por la web. Tengo que entrar con una nota formal. Ahora la UIF cambió de domicilio, está en la calle Avenida de Mayo, no está más en la calle Cerrito. Tendré que ir con una nota formal
argumentando las razones para darme de baja. No sé si con esto satisfice la pregunta. Y un pequeño aviso, pero que a lo mejor puede ser útil. En la revista digital del Consejo de este mes hay una nota de quien les habla acerca de cómo contabilizar en las personas jurídicas los efectos del sinceramiento fiscal. Si a alguien le interesa y tiene alguna duda de cómo registrarlo, no me den bolilla, pero ténganlo como una referencia de alternativas posibles. Desde ya vamos a discrepar con Martín Kerner, pero bueno, esa es la idea. Bueno, yo tengo dos últimas preguntas más genéricas. Una sobre papeles de trabajo, pero no del auditor o del trabajo que veníamos hablando hoy, sino la pregunta es si se pueden destruir los papeles de trabajo del profesional que actuó como perito judicial de oficio una vez que percibió sus honorarios. Yo no soy experta en temas periciales y desconozco si hay alguna norma específica. Entiendo que no. La única norma que podríamos aplicar es la norma vigente hoy para los auditores, o sea, los papeles de trabajo, producto de cualquier trabajo que surja de la RT37. Los temas de pericia no surgen de la RT37, pero podrían asimilarse, requieren que se guarden 10 años, antes era 7, desde la RT37 son 10 años, después de haberse emitido el informe. Podrían tomarse como parámetro. Otro parámetro en el ámbito judicial sería la prescripción, y me parece que, aunque el perito presente su trabajo, cobre sus honorarios, de alguna manera hasta que el juicio no quede absolutamente cerrado y concluido en todas las instancias posibles, sería un poco riesgoso deshacerse de esos papeles y aún por un periodo más. Me parece que el solo hecho de que el cliente te pagó, o en este caso producto del juicio, no debería ser el motivo para guardar los papeles, porque las cosas se pueden llegar a reabrir, ser necesario demostrar, y al final del día el papel de trabajo te responde a vos. Si no hay ninguna norma específica que te limite ese tiempo, con más razón hay que tener un poco más esos papeles de trabajo. Y recuerden que con la RT37 cambió de 7 a 10 años todos los papeles de trabajo que se deben guardar, producto de haber hecho un trabajo cualquiera sea, incluido en la RT37. Y la otra pregunta es una pregunta tipo sugerencia de si hay algún libro que sea un resumen de las normas internacionales, que sea claro y fácil de leer. En principio no lo conozco. Sí hay muchos tratados sobre normas internacionales, tanto de contabilidad como de auditoría. Y como aclaración, porque en la explicación daría la impresión que quizás no se conozca, tanto las normas internacionales de auditoría como las de contabilidad tienen una versión en español vigente y publicadas en Argentina, a las cuales se pueden recurrir. Si no está la última versión, las versiones anteriores en general son bastante actualizadas y sirven como para esto de una consulta básica. Y si alguno está dispuesto a escribir algún libro sobre este tema, bienvenido sea. Se acercan a EDICOM, que tenemos como un sello editorial, y dispuestos a colaborar si alguno tiene la intención de escribir un libro sobre normas internacionales, tanto de contabilidad como de auditoría. En el exterior debe haber más, supongo que ahora con las normas internacionales de auditoría más diseminadas en el mundo hispano debe haber algún autor en el exterior, y en este caso, como son internacionales, de cualquier país que venga va a ser aplicable porque la norma es la misma en cualquiera de estos países. Desconozco si hay alguna otra pregunta, si hay algún otro comentario por parte del grupo. ¿Ok? Nos resta... Sí. No, sí, por supuesto, pero no tratado integral, sí, pero no tratado integral. No pagó para que haga el anuncio, ¿no? Claro, no pagué, claro. Bueno. próxima reunión, 17 de agosto. En julio hacemos receso invernal, así que volvemos el 17 de agosto. Muchas gracias a todos. Además, eso